canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, que es la verdad hoy en nuestras vidas. Y quiero reclamar que tu presencia sobre este lugar sea trayendo a mi mente, a mi corazón, hoy dirección, consuelo, sabiduría, esperanza, exhortación. Pero sobre todas las cosas, papá, que tu palabra hoy me lleve a entender mi propósito, me lleve a comprender cada paso dentro de mi propósito. Señor, usa mi vida hoy y permite, mi amado Rey, no solo predicar, sino entender y practicar esto que hoy vas a hablar a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que siga ahí un minutico más orando y le diga ahí: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente a practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome ese versículo ahí y léaselo. Si tiene Biblia, enciéndela, préndala, sáquela o mírelo en la pantalla y léaselo así a la otra persona que usted tiene al lado. Si está solito, mire el que más cercano y lo va a decir: querido hermano. ¿Sí? Yo aquí se lo voy a ir diciendo a algunos que veo solos, ¿vale? Dígale: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Listo? Cuando vamos a ese texto, ahí a nivel de introducción, cuando vamos a ese texto, nosotros podemos ver un poco la vida del apóstol Juan, hablándole a un hombre que, dice la palabra, se llamaba Gallo. ¿Sí? O sea que usted hoy es un gallo. Entonces, dígale al gallo que tiene al lado: querido hermano. Y venimos en una serie muy especial que se llama Orden y Propósito para tu vida. Y hemos hablado mucho de orden y ya estamos entrando mucho a tratar de entender este tema que yo, para ser honesto, creo que uno podría aplicar un año completo del propósito. Porque al final el evangelio se trata de eso, de que nosotros podamos entender nuestro propósito en esta tierra. Nos hicimos una pregunta, nos hemos venido haciendo algunas preguntas de si estamos viviendo o existiendo. Y hace 8 días el Señor nos hablaba de tener un firme propósito o un carácter firme. Y llegábamos dentro de muchas conclusiones a que sin Dios la vida no tiene sentido y no tiene propósito. Pero fui a este versículo que la verdad es de esos versículos que uno conoce siempre. Es un pasaje de la Biblia que está allí muy popular y lo hemos entendido, pero que fuera de contexto podría tomarse como algo a la ligera acerca de más bien la prosperidad y el bienestar temporal, porque es un saludo, es importante entenderlo en contexto, que es un saludo de Juan a un hombre que para él, dice la palabra ahí en el versículo 1, que él consideraba que Gallo era un hombre muy amado por Juan. ¿Sí? Los que vienen de la Reina Valera saben que no dice querido, sino que dice amado. ¿Sí? Entonces ya no le diga querido, dígale al que tiene al lado amado. ¿Sí? Juan consideraba a Gallo, vamos a este primer personaje del contexto bíblico, alguien muy amado. Dicen los que han estudiado, la palabra no dice por qué lo amaba, esa es la realidad. Pero tratando de hacer un poco de exégesis y ir a buscar un poco de qué se trataba y quién era Gallo, no encuentras muchas referencias de quién era Gallo. Pero por la descripción bíblica, al preguntarse por qué Juan lo amaba, una de las razones era porque Gallo había hospedado a Juan. Juan, como un apóstol o predicador itinerante, iba por muchas partes y en ese momento pues la gente era la que lo bendecía, lo hospedaba y lo ayudaba. Y esa es una de las razones que se aduce por qué Juan amaba tanto a Gallo, ¿sí? A este hombre. Era muy importante para Juan. Y ahora viene Juan, que es el que está dando esta bendición, que es el que está hablando, declarando esto sobre Gallo, que de hecho es el discípulo ¿qué? Amado. Si hay algo especial que sabemos los que
bueno, los que ya nos hemos encontrado con Dios, con la palabra, y es que en el Evangelio de Juan te encuentras con el amor de Jesucristo. Te encuentras con el discípulo que se le acostó en el pecho a Jesús. Entonces yo creo que cuando uno se acuesta en el pecho de Jesús, uno no solo le puede salir amor. Porque eso era lo que Juan, de una u otra manera, salía de su corazón, independientemente de todas las cosas. Y aquí Juan está preocupado. Estaba yo subiéndome aquí y dije un comentario ahí en la mesa. Entonces él me dijo, pastor, si usted está preocupado es porque Dios le ha inquietado algo. Yo dije, no puede ser, no me va a spoilear la prédica antes de subirme. ¿Sí? Dice, el discípulo amado estaba preocupado por el bienestar de Gallo. En algo especial, en el área física, pero también en el área espiritual. ¿Por qué la preocupación de Juan? Y cuando tú te vas a ver el contexto histórico de la palabra de Dios allí, ¿qué estaba pasando? En ese momento se debatía una herejía, algo que iba en contra de la palabra de Dios, que no era verdad. Y la herejía de hace 2000 años era una herejía tal vez muy vigente hoy. Nos puede pasar, la escuchamos, la vemos. ¿De qué se trataba? En ese tiempo algunos separaban por completo lo espiritual de lo material. O sea, como muchos hemos tal vez vivido en alguna etapa de nuestras vidas. No, Dios llega hasta aquí, pero esto sí lo manejo yo. ¿Sí? Y a veces hay vidas que se manejan así. Y eso es una herejía. Porque todo es espiritual. Si tú no lo entiendas hoy, ¿qué tiene que ver de espiritual el café con la palabra? Tú no lo entiendes hoy, pero después entenderás que sin café es imposible agradar a Dios. Mentira, eso es una herejía. Eso es una herejía, ¿sí? Pero se debatía esto, que había gente que separaba lo espiritual de lo material. Y aquí Juan le está diciendo a Gallo, yo deseo que a ti te vaya bien en todo lo material, pero también en lo espiritual. Y dice la palabra de Dios algo muy especial. Dice, así como prosperas espiritualmente. ¿Sí? O sea que hay una comunión entre una prosperidad y la otra. Pero es posible que yo prospere en una y no prospere en otra. También es posible. ¿Sí? La herejía decía que una cosa iba por un lado y otra cosa iba por el otro lado. Entonces Juan, muy preocupado por eso, le estaba advirtiendo a Gallo. El apóstol Pablo lo manifiesta de esta manera en 1 de Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Diga conmigo, soy santo y quiero ser santo por completo. Y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? A Dios le interesa mi integralidad. A Dios le interesa que yo holísticamente, es la suma de todas las cosas integralmente, estén conectadas con Dios. Porque cuando hay algún área de mi vida que no está dentro de ese plan, esa área es la que va a intentar sacarme del propósito de Dios. ¿Sí? Y aquí el apóstol Pablo lo está dejando clarísimo. Es Dios mismo. A Dios es el que le interesa que tú tengas un propósito completo. De que todo lo que tú hagas en tu vida sea con propósito, por propósito y para propósito. Todo lo que hagas en tu vida, todo, sin excepción. Pero pastor, es que ver fútbol no tiene nada espiritual. Hable con Dios. Y usted va a entender que eso tiene que ver en su vida. Y apelo a las palabras del apóstol Juan para recordar que Dios tiene un equilibrio para cada cosa. Y este me parece perfecto como el apóstol Pablo lo mantiene. Espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Por qué Juan se preocupaba por la integralidad de la vida de Gallo? ¿Por qué el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica le está diciendo aquí, tener todo o procurar tener todo en orden, ¿sí? Es importante. Y ahí tiene que ver con el propósito por el cual fuimos diseñados, ¿sí? Con lo que Dios quiere hacer. Dios mismo, el Dios de paz, nos quiere purificar y santificar por completo. La Nueva Biblia de las Américas dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Aquí ya esta versión traduce en su traducción,
más literal, y ya no habla de que crezcas espiritualmente, sino de que crezcas en tu alma, que están unidas. Pero cuando un alma crece por fuera de lo espiritual, pues ese alma puede creer que tiene todo, pero al final no estar prosperando en lo espiritual y no tener nada. ¿Cómo? Otras personas tal vez pueden prosperar espiritualmente y tal vez en esas otras áreas la prosperidad está ahí, en el nivel que Dios necesita, ¿sí? En el nivel que Dios está haciendo. Ruego que seas prosperado en todo. ¿En qué? En todo. Cuando Dios dice todo, ¿es qué? Todo. Todo. Ustedes saben que esa es una de mis palabras preferidas en la Biblia. Así como prospera tu alma y que tengas buena salud. A Dios le interesaba el cuerpo, el alma y el espíritu. Se dice entonces que los días más importantes de una persona, para pasar a otra parte de este sermón, deje esa introducción allí. Se dice que los días más importantes de una persona son el día en que nace y el día en que descubre para qué nació. O sea, el día en que entiende para qué está en esta tierra. Porque es posible que podamos vivir mucho tiempo haciéndolo ahí, pero no saber para qué estamos aquí. Y ese versículo entonces me llevaba a reflexionar sobre esto, a preguntar sobre si nosotros hemos descubierto en nuestro propósito esa singularidad con la que Dios nos creó. ¿Todos tienen índice derecho? Yo uno pregunta porque hay personas que se lo han cortado. Si usted tiene índice derecho y mira al que tiene al lado y se queda un rato detallándolo, usted va a ver que es particular, singular. No se parecen a lo mismo, son distintos. Y eso hace parte del diseño divino y tiene que ver con tu propósito. El día en que tú comprendes, ya supiste que naciste. Ahora, cuando tú entiendes para qué naciste, empieza a pasar algo diferente en tu vida. Porque ahí entonces tú vas a aprender a caminar viviendo que tu corazón, viendo que tu corazón está vibrando. Porque hay muchas personas que pueden caminar, pero su vida no vibra. Caminan. Pero llega un momento donde tú entiendes para qué estás en esta tierra, donde tu corazón tiene que vibrar con lo que haces. Y esa es una de las preguntas claves que quiero que te hagas hoy. Que te preguntes si tu corazón está vibrando. Porque una señal de entendimiento de propósito es que lo que tú haces te haga vibrar el corazón. Y recuerda muy bien claro, este es el ancla de esto que te estoy diciendo. Vivimos por principios y no por emociones. Pero Dios nos dio las emociones para identificar hacia dónde vamos. Entonces, cuando a mí me vibra el corazón por lo que cuando yo me subo aquí, no sé, alguno dice que el pastor está ocupado tomando fotos antes del servicio. Es que me bajé y me puse a lavar y cuando alabé ahí recordé que no traje ni gorra ni nada y el sol estaba en mi cara. Y cuando levanté las manos así tenía el sol en la cara. Cuando abrí los ojos veía el sol metido entre las ramas y para mí era como Dios diciéndome, yo estoy aquí. Yo decía, wow. Y eso me hacía vibrar el corazón. ¿Saben por qué? Porque me voy a subir a hacer una de las cosas que más amo hacer en mi vida. Predicar. Que hacen parte de mi propósito. Y que estuvo siempre en mi vida. Pero no siempre desde un púlpito. Pero cuando lo hice abajo de un púlpito, también me vibró el corazón. Y yo quiero que tú te preguntes si lo que tú estás haciendo hoy en tu vida te hace vibrar el corazón. Si toda tu vida, tu propósito identificado, el para qué naciste, te hace vibrar el corazón. Pero de pronto, cuando meditaba en esto, empecé a encontrarme que nuestra vida se va construyendo con un propósito. Por eso traje estas cajitas acá de ilustración, ¿cierto? Y de pronto nos encontramos con que todos empezamos a llenarnos de esto, ¿cierto? Y a veces nuestra vida se parece a esto. Bueno, no a esto. Esta las organizó un melancólico, ¿sí? Porque a veces nuestra vida está llena de cajitas. Uy, pero uno ya no sabe cuál coger, ¿sí o no? Uno dice, ¿cuál será que cojo? Esta, pero no, pues. ¿Y esta qué dice? Ah, y las áreas. Claro, pastor, yo vivo por las áreas.
yo el área espiritual, el área relacional, física, profesional, ministerial. Pero usted abre esa área y usted no sabe qué coger. ¿Qué parte cojo? Esta, no. Esta, no. No, espere, yo más bien cojo otra caja. Vamos a ordenarnos, ¿sí? Y cojamos entonces, esta no sé qué tiene, esta tampoco. Ah, la de las prioridades. Claro, la de las prioridades, es que si uno coloca las prioridades en orden, pues todo lo otro se arregla, ¿cierto? Pero uno abre la de las prioridades y dice, ay, pero entre las prioridades hay otra. ¿Y cuál saco? Ay, no, entonces saquemos la otra. Ay. Claro, porque primero Dios, ¿sí o no? Pero de pronto tú te ves en tu vida así, lleno de cosas. Sé que este ejemplo, esta ilustración tal vez viene también desde mi vida personal porque yo así lo vivo. Yo tengo una caja que se llama discipulado, ¿cierto? Y ya no sé qué meterle. Yo dije, metámosle BC. ¿Cuál caja cojo? Y yo hay veces que la verdad, me siento así. Yo no sé si usted ha sentido así. Y a veces, así. Con una caja negra que uno no sabe cómo la va a ordenar. Pero todos vivimos recargados. Y estamos en una época donde el tiempo ya no... ¿Quiénes quieren que le agreguemos 2 horas a las 24? ¿Sí? Pues ojalá. No se puede. Pero entonces seguimos así. Y entonces uno empieza a tratar de acomodar esto. Y la verdad no es fácil. ¿Qué cojo primero? ¿Mis prioridades? ¿Mis áreas de crecimiento? ¿Mis áreas de propósito? ¿O tengo que coger más bien, pastor, me voy a meter en la caja del discipulado? Por ahí había una que se llamaba discipulado. Y entonces con esa arreglo las otras. No, no, al final hay momentos donde uno ya empieza a coger esto y uno dice, ay, saque eso, lo que quiera. Porque no entiendes cómo coger tu vida. Porque cuando tu vida no vibra, cuando tu vida no tiene propósito, pues tú solo tienes cajas de información. Y ahí sí vas a necesitar, como dicen por acá en esta iglesia que están muy de moda, un organizer que empiece a organizar todas estas cajitas, ¿cierto? Toca llamar a María Jimena que venga y nos organice las cajas y eso. Pero tal vez dice, no, no he podido entender, pastor, por dónde cogerle el punto a mi vida. Nosotros mismos nos sentimos así a veces, llenos de cosas. Y cuando yo pensaba en esto, no pude dejar de pensar y de meditar en lo que dice Marcos 4, versículo 18. En que muchas veces todos deseamos lo mejor, todos tenemos una buena intención. Las personas que están a nuestro lado quieren lo mejor para nosotros. Pero muchos de nosotros sencillamente vivimos como el Señor en esta parábola retrataba nuestra vida. Marcos 4:18 dice, otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la mano de cajas que hay en tu vida, la caja que te está enredando la vida hoy, dice la palabra, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Una vida con propósito, una vida de orden y propósito, es una vida que está destinada para dar fruto. Pero lo que corta el fruto de tu propósito tiene que ver con lo que está llenando tu vida. Y yo te pregunto, ¿hay una caja negra en tu vida que tú no has querido destapar y que al final es pequeña? Pero cuando vas a ponerlo, porque digan no que el staff hizo un buen trabajo, esas cajitas blanquitas en todas bonitas organizadas, ¿cierto? Pero usted le mete esa abeja negra y dice el punto. ¿Por qué? ¿Sí? El sanguíneo diría, no, es para combinar. El melancólico dice, ¿cómo le van a meter una caja negra a eso blanco? Eso es desorden. No,
Todos, no importa el temperamento, andamos así. Andamos con tantas cosas que cuando vamos a ver lo que Jesús retrataba en la parábola, nuestra vida está llena de preocupaciones, el engaño de las riquezas, malos deseos, entran hasta ahogar la palabra. Cuando hemos sido creados con propósito, por propósito y para propósito, todo eso que acumulamos y que nos dejamos montar un día, nos oprime y nos lleva, y es como un tope que nos pone ahí arriba. Y que uno está intentando, pero ¿por qué no puedo avanzar? ¿Sí? Y aquí como en los aviones, busque la caja negra. ¿Sí? Porque Dios necesita que tú, mire, yo quisiera decirle que todos se lo van a meter en una caja, pero no. Vamos a tener que seguir andando así. Vamos a tener que seguir sabiendo, pidiéndole a Dios sabiduría, al mejor organizer de la historia, a Jesucristo, que nos deje saber cuándo esto se tiene que ver desde esta perspectiva. Cuándo esto se tiene que ver desde revisar mis áreas. O cuándo se tiene que ver desde revisar mis prioridades. Porque no siempre es por esto. Yo conozco personas que oran muchísimo más que yo y tampoco avanzan. Y tampoco les vibra el corazón. Ay, Señor, no lo tengo que ver desde ahí. Entonces, ¿de dónde lo tengo que ver? De pronto lo tengo que ver desde el discipulado. Tengo que tomar las herramientas que me estás entregando. O de pronto tengo que verlo desde las disciplinas que hacen parte del discipulado. ¿Desde dónde, Señor, necesitas que lo tome? ¿Desde dónde necesitas que lo coloque? Y creo que esta parábola nos deja ver unas claves para no dejar que nuestro propósito se ahogue. Hoy el Espíritu Santo va a desahogar propósitos que el Señor ha tenido por siempre y que en la palabra de Dios, cuando Él los ha colocado, son irrevocables. Nadie los puede cambiar. Y quiero que se devuelva ahí conmigo a Marcos 4, versículo 3 al 6. No nos vamos a demorar mucho porque esta parábola es muy conocida. Usted la medita y la lee. Y hay algo que amo de la exposición de la palabra. Soy amante de la exposición, del sermón expositivo, pero creo y entiendo que Jesús usaba lo práctico para exponer algunos temas de la Biblia. Y esta es una de las formas en las que él lo hacía, las parábolas. Y aquí dice Marcos 4, 3, 6, primer punto de este sermón. Ponga atención. Pongan atención. Un sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Aquí Dios no está hablando de propósitos de gente que no se movía. Aquí Dios está colocando en la parábola una enseñanza a partir de personas que salían como ustedes hoy. Alejandro salió a sembrar. Carolina salió hoy ¿a qué? A sembrar. Porque usted viene aquí a la iglesia a cultivar su propósito. Porque así lo ha venido entendiendo. Dice, sucedió que al esparcir la semilla, ¿qué? Acción. Porque cuando empezamos con este poco de cajas, hay un poco de cosas que uno hace y uno al final siente que nada le sirve. Y hay cosas que usted está haciendo en su vida que usted tiene que empezar a decirle hoy, yo como que estoy perdiendo tiempo, ¿no? Hay cosas que usted está haciendo hoy en su vida a las que usted tiene que decirle hoy, no, eso no suma a mi propósito, stop, párelo. No son esparcir la semilla. Dice, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y ¿qué? Se la comieron. Versículo 5. Otra parte cayó en terreno ¿qué? Pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, ¿qué pasó? Se secaron. Y yo quiero que usted sobre ese pasaje bíblico ponga atención. ¿En cuál de ellos Dios le está hablando a usted hoy? ¿En cuál de estas formas en la que este sembrador estaba sembrando su propósito, usted anda hoy? Ponga atención. Es el llamado de Jesús antes de dar esta parábola. Punto número 2, Marcos 4, 7. Dice, cuidado con los espinos.
Otra parte de la semilla cayó entre ¿qué? Espinos. Ya vimos la explicación de este pasaje. Comenzamos con ella. Dice que al crecer la ahogaron, de modo que no dio ¿qué? Fruto. ¿Qué está haciendo usted hoy en su vida que no da fruto? ¿Qué está haciendo hoy usted en su vida que está ahogado? Porque hay semillas, dice la palabra de Dios, versículo 8, pero las otras semillas cayeron en buen terreno. O sea que hay cajas de estas que nosotros vamos cultivando bien, pero hay otras cajas de estas que las estamos cultivando muy mal. Y si hay una caja en nuestra vida que no da fruto, ¿qué hacemos con una caja que no da fruto? No da fruto. Hay cosas que Dios ya no podemos estar cargando. ¿Por qué? Porque estorban. ¿Sí? Primera de Germán, lo que nos sirve, estorba. ¿No la han leído? Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió al 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Una vida con propósito, es una vida de producción. Es una vida que esparce semilla. Que algunas no crecen y que en el camino uno algunas dicen, esta no sirve. Ole, yo me desgasté haciendo esto creyendo que esto era para Dios y eso no era para Dios. Eso estaba alimentando mi ego. Estaba alimentando mi caja negra. Y resulta que Dios viene a decirme hoy, si tú quieres, vas a tener que, si quieres encontrar tu propósito, entender tu propósito, vas a tener que tener cuidado con los espinos. Porque si sigues sembrando entre ellos, vas a creer que estás dando fruto y realmente no es el fruto que yo quiero. Realmente no es lo que yo te he llamado a hacer. Y ahí me surgió una pregunta entonces. ¿Puede un cristiano, podemos ser cristianos y vivir sin propósito? Cuando me pregunté eso, me lo pregunté a mí mismo. ¿Puedo ir a la iglesia y vivir sin propósito? Yo quisiera que no, pero la realidad es que sí. La realidad es que yo le estoy predicando a la iglesia de Cristo y vemos muchas personas en la iglesia de Cristo sin propósito, creyendo que ir a la iglesia y servir es el propósito, creyendo que hacer solamente para Dios es el propósito. Y eso está en un pedacito del propósito, pero ese no es el propósito. Eso no es la razón con la que Dios nos trajo a este mundo. Eso hace parte del proceso, del procedimiento, de la forma de cómo lo hacemos. Por eso es que cuando tú ves el pueblo de Dios, cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos que se nos ha movido la caja, sí, la caja se salió, entonces ya nos cambiaron y nos trajeron otra. No, eso no puede funcionar así, pastor. Esa tapa no es la de esa caja. Y pues si el Señor quiere que esa sea la tapa de esa caja, ¿yo qué hago? Cambió la forma. Y por eso muchos cristianos, cuando nos cambian la forma, perdemos el propósito. Se lo voy a decir desde mi perspectiva para no herir susceptibilidades, ¿sí? Yo lucho creyendo que si yo dejo de hacer, Dios no puede hacer. Entonces Dios, que se encarga de decirme en la vida, toda la vida me ha dicho, no me importa lo que tú hagas, te voy a amar más o igual sin importar lo que hagas. Wow. Pero como nosotros vivimos de las cajas, de la forma, ¿sí? Entonces perdemos el propósito. Y podemos ser cristianos viviendo sin propósito. Podemos ser cristianos sin entender para qué estamos en la tierra. Y lea esto del pastor Sugel Michelin que me encanta. Dice, si estás viviendo para otro propósito que no sea para el que Dios te creó, estás viviendo a espaldas de Dios. Si estás viviendo para otro propósito que no sea para el que Dios te creó, estás viviendo a espaldas de Dios. Y allí solo el arrepentimiento te va a volver al propósito de Dios. Pero lo que yo estaba haciendo es bueno, pastor, pero no es el propósito de Dios. Y si no es el propósito de Dios, le estás dando la espalda a Dios. Porque tú viniste a esta tierra
para glorificarle a Él. Y si Él no te pidió que hicieras eso, vas a dejar de glorificarlo. Por eso tienes que tener cuidado con los espinos. Porque puedes confundirte pensando que eso es el fruto. Y resulta que ese no era el fruto que Dios quería de parte tuya. Porque Él dice que sus hijos, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, están llamados para dar, ¿cuánto fruto? ¿Poquito? Mucho fruto, dice la palabra de Dios. No te conformes con poco cuando Él te ha llamado por mucho. Pero para poder hacer eso yo tengo que entender, punto número 3, tengo que entender mi siembra. Entiende tu siembra. Marcos 4, 13, 15 dice, no entienden esta parábola. Antes de esto hay una discusión bien interesante con los discípulos ahí en el contexto bíblico, que puede ser título de otro sermón completamente. Pero quiero adelantarme un poco aquí a la conexión con lo que tiene que ver con el propósito. No entienden esta parábola, está hablando con los discípulos. ¿Por qué no han de entenderla? Si son los discípulos. Si le pasa a los discípulos, ¿por qué no me puede pasar a mí? Pues nos puede pasar, dice, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Y yo leía estas líneas con Jesús diciéndome al oído, si no entiendes tu propósito, ¿cómo vas a entender el resto de las cosas? Si no entiendes tu propósito, ¿cómo pretendes que las áreas de propósito de tu vida cobren propósito si tú no sabes cuál es? Entonces tú sacas tu área espiritual de esta caja. Como no tienes propósito, pues no sabes para qué te tienes que relacionar con Dios. Tú sacas de esta caja el área relacional y no entiendes el gran mandamiento. No entiendes por qué amarlo a Él sobre todas las cosas y por qué amar al prójimo como a mí mismo. No lo vas a comprender. No entiendes por qué a Dios le interesan tus relaciones. No entiendes por qué a Dios el área profesional de tu vida es importante. No entiendes por qué entonces a Dios tu ministerio es importante. Pero no lo entiendo porque tal vez mi siembra se está sembrando como la parábola lo muestra, de maneras equivocadas. Dice el versículo 14, el sembrador siembra ¿qué? La palabra. Y yo te digo, tu siembra hoy tiene la palabra de Dios. Pero pastor, yo no predico, yo no hago nada más. No. Lo que haces, piensa en lo que tú haces. Lo que tú haces, cuando tú lo haces, otros ven a Dios, lo glorifican. Empieza a pensarlo. Puede que tú digas, ¿será? ¿Y cómo va a glorificar a Dios que yo venda una ropa? Pues la pregunta es, ¿qué ropa estás vendiendo? ¿Y cómo eso glorifica a Dios? Glorifica a Dios lo que hago. Cuando la alabanza se sube acá, no se sube a que los vean usando la falda larga. Se suben a que los vean ¿qué? Glorificando. De hecho, no deberíamos ni verlas, deberíamos estar con los ojos cerrados viendo, adorando. Pero no nos paramos acá para que nos vean, sino para glorificar a Dios. Y la pregunta es, ¿el sembrador siembra la palabra? ¿Estás sembrando tú la palabra? Dice el versículo 15, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, ¿viene quién? Satanás. Viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Y aquí quiero detenerme un poco para poder entender nuestras siembras. Para poder entender por qué no conocemos y entendemos el resto del propósito. Es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las otras? ¿De qué te sirve conocer toda la teología sistemática si no has podido amar a tu esposo o a tu esposa? ¿De qué te sirve ser el mejor maestro y llegar al cielo y que el Señor te diga, yo a usted no lo conocí? ¿De qué te sirve entonces? ¿De qué te sirve? ¿De qué me serviría a mí ser el mejor predicador si a mi hijo no le he podido predicar? ¿De qué me sirve entonces? Y ahí es donde Dios mueve sus cajas. Y a veces nos la simplifica, de pronto coge y nos deja así, con una cajita. Pastor, lo perdí todo.
¿Qué tiene ahí? ¿Qué tienes en tus manos? Porque sobre eso es lo que Dios va a orar. Sobre eso es lo que Dios va a ver que tenías sembrado en el corazón. Porque mire lo que hace Satanás. Le quita la palabra sembrada en ellos. El ataque frontal del enemigo en una vida con propósito, en una vida que está sembrada en el evangelio, en la palabra de Dios, es venir a quitarle la palabra. Satanás quiere quitar lo sembrado. Quiere quitar lo que Dios está colocando. ¿Y saben cómo quita Satanás lo sembrado? Haciendo su mejor trabajo. Porque voy a ser honesto, si alguien tiene claro su propósito en la tierra, es Satanás. Él como diablo es buen diablo. Y él sabe a qué vino. Y vino a quitar lo que el Espíritu Santo siembra en tu corazón a través de la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando es tentado ¿con qué? Con el engaño, con la mentira, con la tergiversación de la palabra. Porque en este mundo nos vamos a enfrentar cada día más a más tergiversación de su palabra. Dice que tendremos falsos profetas. Ay, pastor, pero Dios, ¿cómo lo permite? Usted descanse en el Señor y ánclese a la palabra de Dios. Y a preguntarle a Dios bobadas. Y entienda que Él es soberano. ¿Y hasta dónde lo va a permitir? No sé. Pero algo sí sé. Que Él es justo. Y que su justicia llegará. Mi preocupación, ¿cuál debería ser? Esa. ¿Cómo Satanás hace esto? ¿Cómo quita Satanás lo sembrado? Primero, haciéndote pensar que eso que Dios dijo en la palabra para ti no es tu propósito. Escúcheme bien esto. Aquí hay una cosa bien especial que el Señor me mostraba. Cuando el enemigo viene a engañar, él no te da una creencia nueva. Porque si es nueva, no es verdad. Pero él sí viene con un dardo y te pone un pensamiento nuevo. Porque cuando tú trasladas ese pensar a ese sentir, lo conviertes en un hacer, en una verdad. Pero cuando tu mente está guardada en la verdad, Satanás entra, trae un engaño haciéndote pensar o creer, y tú inmediatamente tienes un algoritmo, un filtro, que te dice, ¿esto es verdad o es mentira? Cuando tú tienes el Espíritu Santo que ejerce como algoritmo en tu vida, entonces tú dices, no, eso es mentira porque yo fui creado para buenas obras. ¿Por qué voy a hacer esto? No, esto no es verdad porque la palabra dice esto. Pero cuando lo que tú has sembrado no está arraigado en la palabra de Dios, lo leíamos hace 8 días, Efesios 4:15, todo viento de enseñanza y toda cosa que viene te parece que puede ser verdad. Y yo sé que puede parecer arrogante a veces. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. No puedo cambiarlo. Me contradigo entonces de ser cristiano. Ay, eso quiere decir, pastor, que no puedo escuchar otras culturas. No, yo las puedo escuchar todas. Pero yo tengo claro cuál es la verdad, el camino y la vida. ¿Sí? Y puedo convivir y puedo ser contemporáneo sin contemporizar. Claro que lo puedo hacer. Porque la palabra me lo muestra. La palabra me enseña cómo vivir en la verdad. Porque como lo hemos aprendido en Libertad en Cristo, la verdad es la verdad, así nadie la crea. Y la mentira es la mentira, así todos la crean. Punto. Satanás quiere hacerte engañar de tu propósito, haciéndote pensar que tu propósito no estaba. Y yo quiero recordarte algo hoy. Tu propósito, según el Salmo 139, estaba escrito en el libro de la vida. O sea que tú sí tienes propósito. Pero tienes que creer. Pero tienes que ajustar tu algoritmo para que lo que tengas sembrado, todo viento que viene y sopla, no te ponga a dudar. Nunca antes, bueno, tengo que decirlo desde mis 35 años. Si la envidia les haga reír. Tengo que decirlo desde mis cortos años de vida.
Yo tengo identidad, ustedes no. Nunca antes en la humanidad, nunca antes en la humanidad se trató tanto de creer. Nunca antes en tu vida se trató tanto tu propósito de fe, de creer la verdad, de saber quién eres. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay otra forma en la que el enemigo quiere engañar y quiere quitar lo sembrado, haciéndonos pensar que el propósito que debemos cumplir es demasiado grande. No, usted no puede con eso. Usted con esos 1.45 que va a poder. Eso es muy grande para usted. Usted ir a hacer una iglesia, ¿cómo le ocurre? El enemigo te engaña, creyendo que tu propósito es pequeño. Y yo te quiero decir que la Biblia solo habla de personas pequeñas que fueron capaces de desarrollar propósitos grandes. Como una mujer que se llamó Sara, que tuvo hijos como a los 100 años. ¿Saben por qué? Porque el propósito de Dios, cuando es en la verdad de Cristo, es disruptivo, o sea, rompe, no cabe. A nadie le parece que puedas ser tú el siguiente pastor de Tierra Nueva. A nadie le parece que puedas ser tú el próximo Billy Graham. A nadie le parece que puedas ser tú el próximo presidente de una nación. A nadie. Usted queda poder eso, hombre. Usted nació en Caicedonia. A Dios le plació. A Dios le plació. Pero para eso yo tengo que tener clara la verdad. Porque si no, Satanás viene y quita lo sembrado. Y él te empieza a sembrar. Pero te empieza a sembrar para sus propósitos y no para los de Dios. Y tú vas a creer que estás dando fruto. Y resulta que ese fruto no es de Dios, no es el que Dios quería. Había otra mujer llamada María que salió con una locura que el Espíritu Santo le ha embarazado. Propósitos de Dios. Paralelo hubo una que se llamó Ana. ¿Sí? Al cabo el Señor le tocó dejar, ya no me acuerdo si mudo o ciego al esposo. ¿Por qué? Porque iba a hacer algo con Juan. Hubo otra que se llamó Esther. Uy, esto ya parece Netflix, solo mujeres en la cabeza, ¿no? Pero yo creo que Dios tiene planes disruptivos. Yo creo que Dios, cuando tú entiendes que Satanás no puede venir a quitarte lo sembrado en la palabra de Dios, hace que tú entiendas que tu propósito es mucho más grande de lo que tú pensabas. Ay, pero estoy volviendo a empezar. Yo les voy a ser honesto. Me toca ponerme a mí de cuero. Perdonen que use ejemplos míos, pero es para no exponer a nadie más. Cuando nosotros abrimos esta iglesia, yo vivía en una crisis de identidad, de saber si definitivamente yo había sido diseñado para esto o no. Y gracias a Dios, Dios me dio un pastor. Y yo le decía a Dios, no estamos haciendo nada. No, mire, poquito gente que vino, sobraron sillas. No, yo nunca me veía haciendo nada. Yo predicaba y decía, no hice nada. Yo me bajaba aquí como un gusanito. Todos me odian, creo que soy un gusanito. Yo no sirvo para nada, Señor. ¿Y sabe qué pasaba? Tenían que venir mis pastores, entrar a la iglesia y decir, wow. Y yo decía, ¿de qué? ¿De qué? Si no estamos haciendo nada. Ni siquiera hemos terminado. O sea, ni siquiera tenemos seminario, ¿no? Ya la iglesia toma el puente y se van, no vienen a la iglesia. ¿Cómo uno no va a sentir mal por eso? Ya entraba en depresión yo. Yo no. Y el pastor venía y me decía, wow, hermano, esto es de Dios. Y yo decía, no, a mí no me cae la menor duda. Pero yo no soy. Pues además no he hecho nada, mire. ¿Cómo que no? Mira esto, mira esto, mira esto. Y yo decía, yo me iba a pedirle perdón a Dios inmediatamente.
Porque lo que estaba pasando en mi vida es que yo no creía que Dios pudiera usarme para un propósito grande. Yo no creía que Dios en medio de mi dolor, podía transformar nuestras vidas. Y tengo que mirarlos a muchos a las caras aquí, siempre, para mirar a Dios y que Dios me diga, yo tengo claro tu propósito. Y no importa si es 1 a 1, ese es un propósito grande. Y yo quiero decirte hoy, yo no sé qué sea lo que Dios sembró, que el enemigo está desembrando. Que tú te descuidas, vuelves a tu huerta y dices, ¿quién me sacó la mata de ahí? Atentamente mi esposa. Bueno, sigamos. ¿Qué fue lo que Dios sembró que el enemigo está desembrando? Porque yo te digo una cosa, los propósitos de Dios son disruptivos, grandes, raros. Raros. Y estas épocas implican tomar decisiones disruptivas y raras. ¿Cómo así que usted va a salir de trabajar para ganar menos? ¿Cómo así? No, es que entendí que ganar más no me hacía más o menos feliz. Pero sí entendí que vivir de acuerdo a lo que Dios me pide me permite hacer su propósito. Pero si todas las mujeres hoy están de cabeza, ¿cómo hay que valer para estar con los hijos? Yo pienso que es igual de disruptivo a María y a Ana. Que una gerente de una multinacional se pare y diga, stop, lo he hecho bien, sierva buena y fiel, pero Dios me llamó a otro propósito. Como habrán algunas que se tendrán que quedar allá porque Dios las llamó a que se queden allá. Pero los propósitos del reino, los propósitos grandes, déjeme decírselo, no son grandes solo por su tamaño. Son grandes porque son raros, disruptivos, a nadie se le ocurrieron. Todos pensaron que no funcionaría. ¿Cómo va a funcionar una iglesia con carpas, hermano? Eso no sirve. Y yo sí, eso funciona perfecto hasta que el vecino prende el radio. ¿Funciona así? Pero yo sigo pegado al propósito de Dios. Después miraremos cómo solucionaremos. Yo le dije, Señor, o le apaga el radio o me va para comprar esa casa. Porque esto fue lo que quisiste que hiciéramos, entonces ayúdanos. Y cada que yo le oro eso a Dios, Dios hace otra cosa loca. Nos llegó una pandemia. Peleamos al principio y hoy tenemos unos cursos virtuales donde la gente es feliz llegando a su casa, sacando un café. ¿Sí? Se bañan, se arreglan, sientan, se ahorran media hora de trancón. Y qué bendición. Pero también tenemos la oportunidad de que en otro horario otros vengan acá y digan, no, yo por pantalla no quiero venir a verlo acá con todos mis hermanos. Vengan, porque el reino de los cielos es así. Pero pareciera que nos metieron en una caja y que queremos todo tenerlo tan organizado y tan en la forma que Dios necesita a veces patearnos las cajas para romper la estructura de lo nuevo que Dios quiere hacer en mi vida. Y no tengas en menos tu propósito. Quiero decirte algo más. Nunca vas a estar listo. Si esperas estar listo para vivir lo que Dios ya sembró en ti, no vas a caminar. Por eso yo amo mis ovejas intencionales. No voy a decir nombres, no sé por qué Diana murmuró, pero no sé. Yo amo mis ovejas intencionales. ¿Sí? De intencionales abajo hay otra palabra que todos les dicen, pero yo no les digo así. ¿Saben por qué? Porque ellas me ayudan a recordar que no estoy solo. Ellas son las que me ayudan a recordar que hay más por hacer. Y por eso, como lo decían estos días en un grupo, mi oficina siempre estará abierta para escucharte. ¿Por qué? Porque yo creo que el reino de los cielos es mucho más de lo que hay en mi cabeza. Es lo que hay en la suya.
Y yo creo que tú tienes el Espíritu Santo dentro de tu propósito para ayudar a que el reino de los cielos, como dice la palabra, siga avanzando. Pero allí tienes que entender que por más que hayas sembrado, cosechado, colocado, nunca estarás listo. El día que estés listo, me encanta cómo se lo dice mi esposa a la gente: empaque, hermano, que le vamos a hacer la despedida, que el Señor ya viene ahorita para usted. Pues ya está listo, ¿qué espera? Pero si tú como yo creemos lo mismo, creemos que hay muchas cajas en nuestra vida que toca empezar a organizar, a destapar, a descartar, es porque tú tienes un propósito. Y el enemigo ha querido venir a dessembrar lo que en la palabra ya estaba colocada, haciéndonos pensar que no podemos arriesgar. ¿Y para qué vas a salir de esa zona de confort? ¿Cómo vas a perder tu seguridad? Claro, ¿cómo la vas a perder si lo que más te gusta tener es el control? A nadie le interesa eso. Pero tal vez Dios te ha estado llamando a perder esa zona de confort. ¿En cuál caja? No sé. Esa se la dejo al Espíritu Santo. Pero sé que todos acá, de una u otra manera, tienen una caja que necesita salir de su zona de confort, que necesita trascender para el reino. No sé si es tu caja negra. No sé si sea esa. De hecho, no sé por qué sea negra. Pero Dios quiere obrar. ¿Saben por qué? Porque Él necesita, punto número 4, que tú entiendas que es tiempo en tu propósito de echar raíz. Marcos 4:16. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas, la persecución, a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y yo te voy a decir una cosa: puede que nosotros todavía podamos vivir en la iglesia, venir a la iglesia. Puede que nosotros podamos sacar la Biblia en el restaurante y sentarnos a leer. Puede que eso pase ahora. Puede que tú te puedas colocar una camiseta que dice Jesús bien evangélico. Puede que tú te hagas tatuajes del versículo que yo doy aquí el domingo. Solo de esos permito tatuar. Los otros yo no los avalé. No me vengan a mí con cuentos que el pastor está diciendo que me pueda dar un tatuaje. No, a mí no me vengan con cuentos. Voy a aclarar esto, paréntesis, abro paréntesis. Y mientras usted viva en su casa, se hace lo que su papá y su mamá diga. Punto, cierro paréntesis, sigamos. Arreglado el problema. Ustedes me desconcentran, ¿sí? Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas, la persecución. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ayer me llegó una estadística de una consultora italiana que dice que cuáles son las minorías más odiadas en las redes sociales. Y no son nuestros amigos de la L, la G, la B, la T y la I. Nosotros. Y tú todavía crees que no vamos a ser perseguidos. Y tú todavía crees que por defender tus principios y el matrimonio entre un hombre y una mujer no vas a ser perseguidos cuando ya estamos siendo perseguidos. Todavía dudas de eso. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque cuando la parábola Jesús nos llama a esto, nos está recordando el propósito por el que vinimos a esta tierra: ser como Él, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Una vida con propósito es una vida de obediencia y fe, que hoy ya no le da más la espalda a Dios y que le dice: Señor, dime cómo quieres que lo haga. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que soltar? ¿A quién tengo que agarrar? ¿De dónde? Necesito hacerlo. Una vida de orden y propósito es una vida de obediencia y fe que está segura de que sus métodos muchas veces no serán entendidos. Los métodos de Dios pero Señor, ¿pero por qué? Y yo creo que el Señor se ríe como: voy a explicarte. Hágale. ¿Sabes por qué?
¿Ustedes han visto esos muñequitos que jugaba uno en las soparetas que eran unos puntos? ¿Sí? ¿Alguna vez unieron los puntos? ¿Sí? El propósito de Dios, muchas veces uno quisiera ver los puntos y decir, uy, eso es un elefante. Y usted iba y los unía y, uy, no era ni un animal. ¿Saben por qué? Porque en el propósito de Dios, usted solo al final sabe qué unían los puntos. Usted solo al final sabe por qué Dios lo llevó por esa línea, por ese gremio, con esas relaciones. Pero lo que sí estoy seguro es que las que usted hoy está disponiendo hacen parte del propósito de Dios para su vida. Y la palabra nos habla de métodos muy disruptivos. A Moisés le dio una vara que mal usó, pero sin embargo lo llevó hasta la puerta de su propósito. Y le dijo, usted iba para la tierra prometida. ¿La vio? Ya no la vi. Pero le dijo, pero prepárese que ya sigue conmigo. Y la palabra no dice que a Moisés se enojó porque no lo llevó. Dice que Moisés disfrutó de su propósito. ¿Y se fue a dónde? A su propósito mayor. Dice que Abraham, un día, el Señor le reclamó a Isaac y le dijo, llévemelo allá. Y Abraham no dudó. Y yo sí le digo al Señor, ay Señor, yo sé que usted tiene métodos raros, pero hasta allá tampoco. Pero los métodos de Dios son disruptivos. Enfrentó un Goliat con un David que era pastor de ovejas. ¿Qué sea usted dentro del propósito de Dios? ¿Y qué es eso grande que Él va a enfrentar con usted? Yo no lo sé. Tal vez el Espíritu Santo sí lo sabe. Y creo que el apóstol Pablo lo resume de una excelente manera en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión ¿qué? Espiritual. Yo sé que todos aquí, la gran mayoría, pueden saber que hacen algo porque esta es una iglesia productiva. Siempre las personas están ocupadas haciendo algo con propósito, por propósito y para propósito. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que esto no tiene nada que ver con lo que haces, sino con la trascendencia de lo que haces. Y la trascendencia de lo que haces, como el apóstol Juan se lo decía a Gallo, no tiene que ver solo con lo material, tiene que ver con lo espiritual. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y con comprensión ¿qué? Espiritual. Es el Espíritu Santo el que le va a dar a tu siembra el verdadero propósito, a lo que estás sembrando en Cristo. Dice, para que vivan de manera digna del Señor. ¿Para que qué? Para que esperen y vayan, ¿cierto? Para que vivan de manera digna en el Señor. El propósito eterno de Dios no se trata solamente de ir al cielo. Sería muy vano para Dios ponernos aquí a perder estos 80 años, 90 años para solo ir al cielo. Esa es la meta mayor. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí para que vivan de manera digna del Señor. Y el apóstol Santiago lo dice, ¿qué es tu vida hoy? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué estás sembrando? No estás entendiendo tu siembra, no estás entendiendo por qué te acuestas cansado. Ayer me acosté como tal vez en mi vida nunca me había acostado, primero temprano. Segundo, con un dolor de algo que habíamos hecho ayer con los legendarios. Y que yo dije, yo sí soy muy burro. ¿Cómo me voy a esto un sábado? Y les hago caso aparte de todo. Me dejo llevar. Mi hija, como Jesucristo ayer, me lavó los pies. Y
Y yo dije, yo no entendía, yo la verdad estaba tan cansado que no entendía nada de lo que estaba pasando. Me tocó vendarme todo. Pero cuando a las 4 de la mañana el Espíritu Santo me levantó, me senté, vi mi dolor, que ya no estaba de hecho, pero empecé a entender todo lo que habíamos vivido en el transcurso del día. Y entendí que el dolor solo es parte del proceso. El dolor solo es parte de forjar un propósito mayor. Y yo sé que duele. A mí me dolía mucho. ¿Y sabe por qué me dolían las rodillas? Porque al diablo no le interesa que el hombre se ponga de rodillas. Por eso nos dolían las rodillas. Porque los hombres decidimos no quedarnos conformes e ir a un lugar alto, a lo más grande, a pedirle a Dios que abriera las puertas, que abriera los cielos para esta iglesia. Y empezamos a entender entonces, a tener comprensión espiritual del cielo, para que nosotros vivamos de manera digna al Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido. Escuche bien, en todo sentido. En todo, perdón, esta palabra a mí, yo voy a mandarla a hacer las camisetas nuevas de con todo. Pero cuando Dios dice todo, entiéndamelo, es todo. Pero pastor, yo no lo veo en un poco de cajas en mi vida. Hay unas en que yo no lo veo. Y yo te estoy diciendo hoy, tal vez hay cajas donde no lo vas a ver, porque no son cajas que necesites tener. Pero las que Dios te dio, yo quiero decirte hoy, orar por ti hoy, diciéndote como Juan a Gallo: Dios quiere que tú prosperes. Pero Él quiere que tú prosperes, así como prosperas materialmente, financieramente. Él quiere que tú prosperes espiritualmente, que vivas como santo, que te arrepientas de darle la espalda a Dios y a sus propósitos, y que lo glorifiques en cada una de tus cajas en las que Dios te ha llamado. Porque su propósito, insisto, no se trata de ir al cielo solamente. Se trata de conectar esta vida abundante que Él nos dio aquí para terminar de disfrutarla allá. Y mientras eso pasa, podamos aprender a procesar, podamos aprender a ser transformados, podamos aprender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y podamos entender especialmente el verdadero propósito para el que nacimos en la vida: glorificarle a Él y solo a Él, con todo lo que hacemos. Amén. Quiero que usted cierre sus ojos. Quiero aplicar tercera de Germán 20:21. Si Juan escribió una carta y una oración por Gallo, yo hoy extiendo una oración por todos mis gallos. Por todos y cada uno de ustedes. Yo quiero declarar esto sobre tu vida. Querido, querida, yo deseo que te vaya bien en todos tus asuntos, que entiendas que no eres Dios y que necesitas de Él y de otros, como cuerpo, como iglesia de Cristo, para que tu salud física, espiritual y tu alma prosperen y seas de propósito para el reino de los cielos en todo lo que hagas. Yo declaro esto sobre tu vida, sobre cada uno de los que están aquí, sobre Luis, sobre Diana, sobre Carolina, sobre Víctor, sobre Nancy, sobre Nidia, sobre Carlos, Juliet, sobre Oscar, Esperanza, sobre David, sobre Mariette, sobre Fabio, Mónica. Padre, úsalo sobre Juan Felipe, Dios. Aún por los que tal vez no recuerdo el nombre de Dios, tú declaras esto sobre sus vidas. Pero
eso los bendigo con bendiciones de lo alto, Señor, creyendo que nuestro propósito a ti te interesa, porque tú has creado propósitos mayores para quienes están en este lugar. Padre, úngelos ahora en tu verdad, y que todo lo que el enemigo quiso venir a quitar, a desembrar, hoy sea firmado. Tú riegas hoy, tú esparces semilla nueva en estas vidas, en estos corazones, para propósitos mayores en el reino de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, unge tu pueblo ahora con propósito de lo alto, con propósito del reino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Obra ahora, Espíritu Santo, obra, Señor. Por eso te pido, amado Rey, que afirmes cada una de estas preguntas, cada uno de estos propósitos, Señor. Trae respuestas, Señor, sobre tus hijos. Y Padre, que tu palabra sea viva en nuestras vidas, Señor, para avanzar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gloria a su Dios ahí.